Buenas tardes, magíster, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la tarea número 4, que consiste en la pregunta: ¿cuáles dirías que son las etapas más importantes que ha tenido la ética en la historia del pensamiento occidental? La historia de la filosofía occidental es la historia de la tradición filosófica en el occidente, en contraste a la historia de la filosofía oriental, que se desarrolló de manera relativamente independiente. Se remonta más de 2500 años a la antigua Grecia y se la puede dividir en 5 grandes periodos: la filosofía antigua, la filosofía medieval, la filosofía renacentista, la moderna y la contemporánea, que corresponden con la periodización convencional de la historia universal en la Edad Antigua, la Media, en la Moderna, Renaciente y la Contemporánea. Se puede decir que las etapas más importantes de la ética son las siguientes. Primera, la reflexión griega desde sus inicios hasta Aristóteles. Nos dice que hasta la llegada de los filósofos griegos, los problemas teóricos eran resueltos a través de una orientación mítica y simbólica. Había que explicar cosas como la muerte, la enfermedad, el trabajo, el sexo, la comida, la relación de obediencia y muchas cosas más. De todo esto nos podemos preguntar: ¿qué clase de normativa puso al hombre en disposición de sobrevivir? Por otra parte, los griegos aportaron algo fundamental en el espíritu crítico para evaluar y actuar de las personas. Segundo, la reflexión ética griega posterior a Aristóteles. El estoicismo agrupa las doctrinas filosóficas de amplio autores griegos y romanos que vivieron entre los siglos 3 a.C. y 2 después de Cristo. Los estoicos se sentían crecer en consonancia con la naturaleza universal. La propuesta ética de los estoicos puede formularse así: el sabio ideal es aquel que, conociendo que toda felicidad exterior depende del destino, intenta asegurarse la paz interior, consiguiendo la insensibilidad ante el sufrimiento y ante las opiniones de los demás. Por otra parte, el epicureísmo también se desarrolló en este periodo. Su planteamiento ético es de tipo hedonista. En el caso romano, su moral se hará derecho y reflexión jurídica. Según Santo Tomás, cree que todo ser humano comprende fácilmente estos conceptos básicos, puesto que se hallan en nosotros naturalmente inculcados. Tercero, la reflexión ética en el mundo moderno. En el Renacimiento existen dos figuras que son representativas de esta época. La primera es el Maquiavelo. Esta encierra la moral tradicional en la vida particular de los súbditos y pide un comportamiento distinto en el dirigente político. La segunda es Tomás Moro, una comunidad feliz y aislada basada en los ideales humanistas y cristianos de la época. A partir de los siglos XVI y XVII, la filosofía moral entra en una nueva etapa, con la revolución científica, los contactos con grupos culturales muy alejados de Europa. En este contexto, la filosofía moderna empezó su andadura, renunciando al antiguo punto de partida en la pregunta por el ser de las cosas, para partir ahora de la pregunta por los contenidos de la conciencia humana. Quinto, la crítica de Nietzsche a la moral y la reflexión ética en el mundo contemporáneo. En esta etapa, en el enfoque de Nietzsche del estudio de la moral, es histórico y psicológico, y desde ese punto de vista aborda también una crítica del lenguaje moral que tiene como base la historia de los conceptos morales. En el liberalismo, cuyos orígenes se remontan al siglo XVI, encontramos un planteamiento muy diferente, y es un sistema filosófico, económico y político que promueve las libertades civiles y se opone a cualquier forma de despotismo, apelando a los principios republicanos. Eso es todo lo que les puedo hablar sobre la tarea número 4. Muchas gracias.